Bueno, no, me presento para aquellos que de pronto no me conocen o nunca me han visto. Mi nombre es Juan Eduardo Maya, yo soy de la localidad de Medellín, soy misionero hace aproximadamente 12 años, ¿no? Misionero de Lazos de Amor Mariano, ¿no? Precisamente si están viendo este en vivo es porque les llega la notificación de Lazos de Amor Mariano Pereira, ¿vale? Porque esta transmisión se hace a través de Lazos de Amor Mariano Pereira, solo que me invitaron y pues estamos acá, ¿no? Para servir humildemente al Señor. Perdonan la barba, que no tuve mucho tiempo para arreglarme. Es broma, es broma. No me la estoy dejando ya para ser como San José un poquito. Si no me puedo parecer a San José totalmente en el alma, al menos un poquito físicamente, ¿no? Bueno, entonces, no, sean bienvenidos todos los que nos estén acompañando en este en vivo. Vamos a hablar, ¿no? Acerca de San Juan de la Cruz, un gran santo, un gran hombre, predicador de la sencillez espiritual, ¿no? Él nos hablaba de algo que nosotros quizá muchas veces en la vida espiritual no, no conocemos o podemos no intuir, y es la nada. Ya les hablaré un poco. Es San Juan de la Cruz. Es una cosa pues, muy tremenda. Y hay una cosa que hay que diferenciar, ¿no? No es San Juan de Ávila, ¿vale? Que son dos santos diferentes. San Juan de Ávila era otro sacerdote, también muy buen sacerdote, un hombre excepcional, santo evidentemente, ¿no? Entonces, pero no es ese mismo, listo, son dos santos diferentes. San Juan de la Cruz y San Juan de Ávila. Bien, ahí ya me ven un poquito mejor, ¿no? Puse aquí una medio lucecita para iluminar el ambiente. Bueno, yo creo que ya somos bastantico, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Con una pequeña oración, invitarlos, eso sí, a siempre estar atentos, ¿no? A la voz de nuestro Señor, a la voz de Dios, a la voz de su corazón, que mucho nos ama, ¿no? Y, ¿por qué no? También estén atentos a nuestro movimiento, ¿no? A las transmisiones, a los grupos de oración, de Lazos de Amor Mariano, principalmente a través de Pereira, ¿cierto? Ya que ustedes lo están viendo pues a través de Lazos de Amor Mariano Pereira, pero también, ¿por qué no?, seguir nuestra página oficial, ¿no?, de Lazos de Amor Mariano en YouTube, en donde se están transmitiendo en estos momentos pues consagraciones, videos en general, ya en esta situación de pandemia. Pues obviamente no podemos desplazarnos por todas partes con tranquilidad, pues hombre, hay que tratar de vivir una fe en comunidad, aún estando... Disculpen un momento, está entrando una llamada y no sé cómo colgarla. Listo, ya. Disculpen, qué pena. Entró una llamada y no sé cómo colgarla mientras estoy en el en vivo. Bueno, entonces vamos a hacer esta pequeña oración, ¿no?, para encomendarnos a nuestra Madre, a la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. No, por acá la tengo. Esta es la que siempre me acompaña aquí a estudiar, a trabajar en la casa. Nuestra Madre Hermosa. Eh, Madre Inmaculada, nos queremos encomendar en esta tarde a tu corazón. Tú que eres una buena madre, ¿no?, que nos ama, que nos protege, que nos cuida. Nos encomendamos en ti, nos abandonamos. Tú siempre sabes llenarnos de amor. Tú siempre sabes llenarnos de consuelo, ¿no?, nuestra alma, en momentos de tribulación, en momentos de lucha. Y para ello, Madre Santa, nos queremos abandonar en ti en esta tarde. Recordarte que te pertenecemos y como posesión tuya, Madre, queremos que seas tú quien nos guíes,
que seas tú quien nos cuides. Cuando nosotros somos dueños de algo, generalmente lo cuidamos, lo guardamos, si es algo muy valioso no lo dejamos ver, sino solamente de personas importantes. Y ya que nosotros somos, Madre, tu tesoro, porque somos tu pertenencia, queremos que nos cuides, ¿no? Que nos guardes, que nos protejas como tesoro precioso de tu maternal corazón. Te amamos, mamá. Permítenos cada día servirte más y mejor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Como les venía hablando, hombre, vamos a hablar de San Juan de la Cruz, ¿no? San Juan de la Cruz fue un santo a la par de Santa Teresa de Ávila, ¿no? La reformadora de los carmelitas, ¿no? De las carmelitas, o los de la comunidad carmelita, ¿cierto? Recuerden que la comunidad carmelitana era una comunidad que viene desde incluso mucho antes de Jesús. Era una comunidad de eremitas, hombres devotos, ¿no? En el Monte del Carmelo, prácticamente fundados por el profeta Eliseo, ¿no? El profeta Eliseo se fue con unos cuantos hombres a construir allí, ¿no? Su hogar para servir a Dios. Entonces, y poco a poco se fue tornando en la que hoy conocemos, ¿no? Como la comunidad de los carmelitas. Y esta comunidad carmelitana era una comunidad bastante férrea, ¿no? Bastante firme en su fe, bastante exigente. ¿Cómo no? Viene de un profeta maravilloso, ¿no? Profeta Eliseo, un hombre excepcional, de mucha fe, y solamente tenía la tercera parte del espíritu de Elías, ¿no? Era un hombre santo, verdaderamente santo, de una confianza singular en el Señor. Es un hombre de admirar, ¿no? Es un profeta de admirar. Y obviamente pues venían de unas reglas bastante exigentes, y sucede que por la época de Santa Teresa de Ávila, no por la época exactamente, pero sí antes, previo a su época, ya el Carmelo venía en un decrecimiento, ¿no? En un desnivel, en una descida, ¿no? En una bajada, porque no lograban confabular, ¿no? La fe y el mundo. Les costaba, porque ya se habían vuelto una comunidad, no de estar en un monte, en el Monte Carmelo, sino que se habían ido regando, ¿no? Por todas las ciudades de Europa, y así. Y, hombre, lastimosamente se fue poco a poco desvirtuando, ¿no? Se fue dejando llevar por el espíritu mundano, entre comillas, porque no podemos decir que la comunidad carmelitana de los no reformados es una comunidad mala, ¿no? Precisamente no hay que seguir con esa discusión por la que San Juan de la Cruz tuvo que sufrir tanto, que ya vamos a hablar, por eso hago toda esta explicación, ¿no? Porque San Juan de la Cruz fue un santo que se formó en el sufrimiento de su comunidad. Es una cosa muy hermosa. Entonces, sucede que, hombre, sí, estaban adaptándose al mundo, ¿no? A la ciudad, a las urbes, más que la ciudad, porque en esa época pues obviamente no teníamos ciudades como hoy las conocemos, pero sí a las urbes, ¿no? Pequeños asentamientos que se formaban en torno a los castillos o a los burgueses, ¿no? Entonces obviamente se iban adaptando, entonces ya podían salir, ya de pronto no había tanto sacrificio, antes vivían descalzados, ¿no? Ya se habían calzado, en fin, ciertas cositas así, de ese tipo. La oración ya no era tan importante para la comunidad, perdía, no es que no fuera importante, pero perdía su potencial que ya lo traía, ¿no? De sus antiguos fundadores. Entonces, sucede y acontece que Santa Teresa de Ávila, ya habiendo después pasado por su camino de conversión, ella se da cuenta de que era una religiosa mala. Entonces ella lo describe así en el libro de su vida.
Y me disculpen pues que hable también de Teresa de Ávila, pero no puedo hablar de San Juan de la Cruz sin hablar de Teresa de Ávila, es casi imposible. Eh, y Teresa de Ávila emprende la reforma del Carmelo, ¿no? Teresa de Ávila, esa es mi santa, por cierto. Eh, pero hoy les voy a hablar de San Juan de la Cruz. Y Teresa de Ávila emprende esta reforma del Carmelo para buscar que la comunidad del Carmelo restaure su gloria, ¿no? Su antigua gloria. ¿Cuál era su antigua gloria? La gloria del amor, ¿no? La gloria del sacrificio, la gloria de la entrega, la gloria del abandono total. Y ¿por qué? Porque ella veía que se había desvirtuado ciertas cosas, entonces ya se le daba, por ejemplo, habían cositas que ella sí criticaba de manera muy directa, y era el hecho de que no sé, los ricos, los burgueses, las personas de dinero, pudieran entrar indiscriminadamente al convento, ¿no? A conversar, a generar un ambiente de chisme en la comunidad, ¿no? Entonces, hombre, realmente pues no, era algo que ella no quería admitir, ¿cierto? Era algo que ella estaba combatiendo porque también ella lo vivió, ¿no? A ella también le costó eso. Y lo tuvo que aprender a través de un sufrimiento pues muy grande que el Señor le permitió, una enfermedad que pues, nunca se supo qué es, y yo creo que nunca sabremos, ¿no? Entonces, bueno, bendito Dios. Sucede que fue y se le arrimó a perdón, se encontró con San Juan de la Cruz, ¿no? Ella lo vio que era un hombre santo, un hombre que tenía unos ideales parecidos, ¿no? Unos ideales como los de Santa Teresa de Ávila. Era un deseo ardiente por el sacrificio, ¿no? Un deseo de oración profunda, de silencio constante, de sencillez. ¿Bien? Entonces, es muy bonito porque cuando se conocen, se hacen inmediatamente amigos y de una emprenden. Vamos a fundar entonces, vamos a hacer la reforma del Carmelo, ¿no? Entonces por eso el combate entre calzados, descalzos, ¿no? Ese es un combate pues bastante fuerte. Eh, Sucede pues que Santa Teresa de Ávila deja un monasterio, ¿no? Recordemos pues, que monasterio, convento son diferentes, ¿no? Monasterio es para los hombres, convento es para las mujeres. Mm, Prácticamente esa es la única distinción. ¿Bien? Y, y es muy bonito porque Santa Teresa de Ávila dice que ella deja a San Juan de la Cruz allí en oración, ¿no? En su monasterio, que era un lugar pobre, era casi como una catacumba, demasiado sencillo. Habían tres monjes en ese momento, y a lo único que se dedican era a la oración y al sacrificio. Ella dice que después de haberlos dejado, regresó y los fue a visitar, y le impresionó la austeridad con la que vivían, ¿no? Ver a un San Juan de la Cruz tan orante, tan sencillo, casi podríamos decirlo, ya entrando en su época de verse al estilo, pues, con el respeto que se merece este gran santo, pero un poco demacrado, ¿no? Un poco ya lastimado por el sacrificio, ¿no? Ya ella decía que veía un hombre curtido, yo creería que esa sería la palabra, y que lo que más le impresionó fue ver que ellos habían hecho algunas cruces, y la cruz que más le impresionó fue ver dos palitos, ¿no? Dos varitas de un árbol cruzadas, ¿no? Y atadas con una pequeña soga, y a un Jesús dibujado en un papel encima de esta cruz. Y ella dice que fue tan impresionante la sencillez, la simplicidad, la humildad que le reflejaba ese Cristo y esos hombres, ¿no? Entre esos San Juan de la Cruz, que ella dijo: estos hombres serán santos, ¿no? Qué santidad a la que estos hombres aspiran. Una gran entrega a Dios, un gran abandono en el Señor, un abandono total en la divina providencia. Y bueno, así transcurren. Obviamente Teresa de Ávila, al verlos pues que no estaban ni siquiera comiendo prácticamente, pues, hombre, pues por favor, coma, no. No puedo dejar que se me mueran porque ustedes son los reformadores del Carmelo. No los puedo dejar perder, por favor, ¿no?
Entonces, obviamente, pues les da un poco de directrices. Ellos quizá fueron bastante duros consigo mismos, ¿no? Con su cuerpo. Y Santa Teresa de Ávila les da un punto, pues, un estado medio, ¿no? Para que tampoco se nos diera tan duro, pues, este gran santo, ¿no? San Juan de la Cruz. Entonces, sucede y acontece que en ese momento se desata una guerra, ¿no? Entre los carmelitas, calzados y descalzos, entre los reformados y los no reformados. Ya Santa Teresa de Ávila iba haciendo su caminar, ¿no? Iba dando sus pasitos a la reforma. Y es muy tremendo porque sacerdotes buenos, no digamos que malos, buenos quizá, eh, por motivos que desconocemos tal vez, capturan a San Juan de la Cruz, ¿no? San Juan de la Cruz, un hombre de sacrificios, un hombre entregado, un hombre de amor. Y este hombre es capturado y colocado en un monasterio desconocido, no se sabía en cuál monasterio estaba, en una celda, ¿no? En donde debía pasar frío, en donde debía pasar hambre, encarcelado, ¿no? Era una especie de huelga de la comunidad carmelitana, de los no reformados, ¿no? De los que ya venían antes del intento de reforma de Teresa de Ávila. Mm, Como quien dice, si ustedes quieren realmente vivir así, entonces los vamos a poner a vivir así, ¿no? Entonces lo cogieron, se lo llevaron, lo encarcelaron en una celda y allí lo hicieron pasar hambre, frío, solamente le daban de comer pan y agua, ¿no? Era un ayuno perpetuo. Y allí pasó mucho tiempo. San Juan de la Cruz, abandonado y solo. Y es muy tremendo si ustedes alguna vez han escuchado esa canción tan maravillosa de Geset, ¿no? Que es inspirada en los poemas de San Juan de la Cruz, ¿no? Aquella noche oscura, ¿no? El amor velado, eh, ahorita no me acuerdo muy bien. Mm, pero San Juan de la Cruz se vio abandonado de toda su comunidad, no porque no lo estuvieran buscando, lastimosamente no lo podían encontrar, ¿no? Estaba muy bien guardado y pues en esa época no era tan fácil como llamarlo al celular, ¿no? En esa época tenían que saber dónde estaba y dónde lo habían visto la última vez porque si no lo desaparecían. Entonces, San Juan de la Cruz allí, en esa celda, y es quizá el motivo por el cual me atrevo a hablar de él, en esa celda vivió el instante del abandono, ¿no? La nada, la soledad, el, el desprecio absoluto, ¿no? El abandono de Dios. Él realmente se sintió solo, sin fuerzas físicas, sin fuerzas espirituales, sin consuelos, sin nada, absolutamente nada. Él no tenía nada en ese momento, no tenía quien lo acompañara, no tenía ni siquiera el consuelo del cuerpo, porque todo su cuerpo estaba padeciendo un terrible tormento. Y más aún, estaba padeciendo el tormento de la tentación. En esos momentos, Satanás aprovechó para tentarlo, ¿no? En la última noche en que Dios le permitió vivir aquel encarcelamiento, Satanás fue y lo tentó. Hizo hacerle sentir que su abandono y su soledad eran tal con la intención de hacerlo desesperar, ¿no? Y de hacerlo abandonar su fe, de hacerlo abandonar el Carmelo, ¿no? Primero, de hacerlo abandonar a Dios, segundo, ¿no? Porque a él le habían dicho, rechaza la reforma y te dejaremos libre, y te daremos comida, ¿no? Y iban y lo atormentaban y le decían cosas, era una cosa bastante fuerte. Mm, una cosa pues que es casi inédita, ¿no? La misma iglesia persiguiendo a la iglesia. Bendito sea mi Dios. Mm, y San Juan de la Cruz se mantuvo firme, se mantuvo en la nada. Pero ¿saben por qué? San Juan de la Cruz tenía un truco. San Juan de la Cruz tenía la clave, y me disculpan que no se las haya dicho antes, pero él tenía la clave. Él, él siempre entendió que para poder desear al todo, tiene que desear poseer nada. Eh, Él proponía dos caminos, ¿no? De la vida espiritual. Él decía, yo te puedo colocar dos caminos.
un camino lleno de consuelos, de gustos. Él ya no hablaba ni siquiera del mundo, porque para él el mundo no existía, solamente existía Dios. Entonces él proponía dos caminos. Ya no era el camino del que nos habla nuestro Señor Jesucristo, el camino ancho y el camino estrecho. Bueno, claro que podemos adaptarlo a esta vida espiritual de la que San Juan de la Cruz nos habla, ¿no? Evidentemente, así se ve reflejado, pero muchas veces cuando hablamos del camino ancho y el estrecho, pues hablamos es del camino del mundo y el camino de Dios, ¿no? Pero San Juan de la Cruz va a un nivel más allá, ¿no? Él coloca un camino lleno de gozos, lleno de felicidad, lleno de consuelos espirituales, lleno de muchos sentimientos de oración, una cosa muy de mística, ¿no? Muy deseable, ¿cierto? Podríamos decirlo así, porque llena de dones, llenas de gracias de Dios, ¿por qué no? Es algo bonito, es algo que Dios permite y es un don de Dios. Y San Juan de la Cruz decía, y te coloco otro camino, el camino de la nada, el camino donde no vas a sentir ni consuelos, ni alegrías, ni gozos, ni dones, ni visiones, ni emociones, absolutamente nada. El abandono total. Él decía, el camino donde tienes todos los bienes espirituales y el camino de la nada. Él tenía la clave. Él no deseaba absolutamente nada para desear al todo, ¿no? Deseando despreciar despreciando, ¿no?, los consuelos, encontró al Dios de los consuelos. Ese es San Juan de la Cruz, el que dice, al final de la vida seremos juzgados en el amor, porque él sí supo que realmente no era cuánto deseáramos, sino cuánto más bien renunciáramos y cuánto más libres y sencillos y simples y llenos de nada, vacíos de todo, nos encontráramos para ser llenados por Dios. Ese es San Juan de la Cruz. Después de aquel gran tormento, ¿no?, de esa noche, Dios le consuela. Dios le consuela porque ya habiendo sentido la nada absoluta, sintiéndose nada él, sintiendo el abandono de Dios, el abandono de todo, ¿no?, de la fuerza física, de la fuerza espiritual, de la presencia de Dios, y teniendo inclusive la presencia del maligno. Él allí se mantuvo firme y se abandonó en Dios. Y Dios lo premió y le dio el consuelo espiritual que nunca buscó. Lo hizo el místico que hoy todos conocemos, el gran poeta del amor, ¿no? Ese es San Juan de la Cruz. En aquel momento él tiene una visión de Dios, ¿no? Después de recibir la gracia y la bendición de Dios en ese momento, su visión, su presencia, su consuelo, tiene una visión que le muestra por dónde debe huir. Entonces él se va, nunca había buscado huir ni siquiera, y se va, se encarama por allá en una ventana, se tira, cae en un techo, luego se baja, luego tiene que acomodar unos barriles y sale huyendo. Y por allá lo encuentran en otro convento de otra comunidad y lo atienden y bueno, se dan cuenta que está allí y lo recuperan al padre, a San Juan de la Cruz, ¿no?, al padre Juan de la Cruz, un gran santo. Yo los invito, ¿no?, para que aprendamos de él. Es un hombre tan sencillo, tan humilde, que nos enseña el único camino posible para llegar a Cristo, ¿no?, el camino del amor. Y el camino del amor es muy sencillo. El camino del amor es el que no desea nada para sí. Ojo, nótenlo bien. No desea nada para sí, pero lo desea todo para Dios, ¿no? Lo desea todo por el amor de Dios. Entonces, es un hombre, es un gran santo, muy fuerte, muy impactante, y pues yo espero que aprendan de él. Recuerden, no debemos imitar los hechos de los santos, ¿no?, los actos virtuosos de los santos, sino que debemos imitar las virtudes de los santos. Es diferente, ¿no? Debemos aprender que no todos los actos virtuosos de los santos son los mejores para nosotros, pero sí debo imitar la virtud que él alcanzó y yo debo encontrar la manera de llegar a ella, ¿no? Y ahí está mi labor, ¿no? Entonces, no, los invito pues a que hagamos esta pequeña oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias a ti, San Juan de la Cruz, por tus enseñanzas, por la profundidad del misterio que descubriste,
y que también nos descubriste a nosotros, el abandono, el amor, la entrega, la nada, ¿no? Que buscando nada encuentras al todo. En esa noche oscura, en esa noche de amor, en esa noche de abandono, tú supiste, San Juan de la Cruz, encontrar a Cristo nuestro Salvador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no, les agradezco su compañía. Nuevamente les reitero, disculpen la molestia ahí con la demora, que tuve una pequeña dificultad para conectarme. Espero pues que las otras personas a quienes inviten no presenten estas dificultades. Yo soy un poquito más bien torpe para esto. Y bueno, no, Dios los bendiga, por favor, sean santos, ¿no? Amen mucho a la Virgen María, a nuestro Señor Jesucristo. No se les olvide que lo único que llena nuestro corazón va a ser Él. Nada de este mundo. Hay un sacerdote, estaba escuchando dos charlas, se me olvidó, no recuerdo si es Raniero Cantalamesa o Monseñor Munilla, quien decía, no, era otro sacerdote, disculpen, pero no tengo el nombre de él. Nos encontramos en este mundo creyendo que seremos felices, deseando las cosas del mundo, pero solamente deseando a Cristo y alcanzando a Cristo. Allí seremos felices. Entonces, no les robo más tiempo. Dios los bendiga. Váyanse con Dios, ¿no? La Virgen me los acompañe. Lleven a la Virgen María a sus hogares. Recen el rosario todos los días y síganos en nuestras redes sociales, ¿no? A través de nuestro Facebook, el YouTube también de nuestra comunidad, ¿no? Lazos de Amor Mariano. Recuerden, pues, primeramente a Lazos de Amor Mariano Pereira y, pues, también, ¿por qué no?, a nuestro canal oficial general, ¿no?, de Lazos de Amor Mariano. La Virgen los acompañe. Un abrazo y vayan con Dios. Hasta luego.